Bueno, estamos teniendo un programa muy interesante de temas que se nos quedaron en el tintero por la elección aquí en México y que debemos de retomar porque son muy importantes para el mundo. Siempre esto tiene implicaciones para México. Y yo quisiera empezar por el país que está exactamente del otro lado del mundo de México. La antípoda de México, que es India. Y tú decías, es que estábamos viendo si empezamos con Francia o con India. ¿Tú qué dijiste? Que India es el futuro y Francia es el pasado. Pero nos tienes que decir por qué. Sí. Y el presente no queda claro. Pero el futuro sí. Es Estados Unidos. No, ¿cómo? No, bueno. Por ahí empezamos. El imperio actual es ¿no? Bueno, pero India, Modi, es una máquina. Es a ver, fascinante. en fin. Sí. Bueno, es un país de enorme importancia global. 1.300 millones de personas. La quinta economía a nivel mundial. Sí. Si pensamos que tuvimos la elección más grande de la historia México, ahí les van unos datos de India. Sí. Tienen casi 1.000 millones de votantes. Sí. Casi 1.000 millones de votantes. ¿Cuántos tiene México? Nada más para contrastar. 100 millones, ellos 1.000 millones. 10 veces más. ¿Sabes cuántos partidos más o menos compitieron en esta elección? 2.600 partidos. Porque es un sistema parlamentario. Es un sistema parlamentario. 2.600 partidos. Sí. O sea, cualquiera puede tener más de 1 millón de casetas tuvieron que instalar. Por cierto, tuvieron unas en el Tíbet. Escuché unas historias interesantes. Salieron casi 5.000 metros de altura. Sí. La más alta. Que tuvieron que llevarlos hasta arriba. Exacto. Sí. Ahí está buenísimo. El equivalente al INE, el equipo que tuvo que instalar 15 millones de personas. La elección dura 6 semanas. Una elección no es una jornada electoral. No. Es una jornada electoral que dura 6 semanas y costó 15,000 millones de dólares. Se esperaba que ganara Modi, el actual primer ministro de India. Que ya llevaba 2 periodos. Que lleva 2 periodos de 5 años, es decir, 10 años. Como primer ministro. Que encabeza un partido nacionalista hindú. Él es un líder, yo diría, populista, nacionalista hindú. Y todo el mundo esperaba, a diferencia de México, no solamente esperaba que ganara, sino que arrasara. Y a diferencia de México pasó exactamente lo inverso. Ganó, pero no logró la mayoría calificada que él quería y esperaba. Hay muchos paralelos con México. Una manera siempre de entender a tu propio país es comparándolo con otros países. Y la comparación con India es muy interesante. Hay un líder carismático, populista, con alto nivel de popularidad. Nacionalista. Que hizo de esta elección una elección sobre su persona, un referéndum sobre su proyecto. Es un discurso antiélite, un discurso ante partidos tradicionales como vieja élite corrupta. Hay argumentos de la oposición de un retroceso democrático. Hay argumentos de la oposición de uso electoral de programas sociales. Hay argumentos de la oposición de que su equivalente del INE está siendo intimidado y manipulado. Hay un argumento de cancha dispareja por donde lo veas. Hay una coalición de la oposición o un intento de coalición. Podríamos ir de todos echarle montón. Podríamos hacer la hora de opinar en Delhi. Sin cambiar más que el nombre del partido en cuestión. Pero lo importante aquí, hablando tú, creo que algún programa mencionaste, y ahora cómo regresa una oposición de una derrota de este tipo. Bueno, en 2019 le fue muy mal a la oposición en India y regresó. Regresó por muchas con los razones. Partidos, es el mismo partido de Gandhi, ¿no? Bueno, ahora con un bisnieto, Raúl Gandhi. Parte del problema de la oposición, como aquí en México, es que sigue estando controlada por viejas caras, ¿no? Exacto. Allá, aquí tenemos a Beatriz Paredes y a Krill, y allá tienen a Raúl Gandhi. Entonces sigue siendo el partido del Congreso. Es hijo de Indira, ¿no? Si no mal recuerdo, sobrino de Indira. Hijo, ¿no? Creo que sí es hijo. Ajá. Y regresó, pero en coalición. Es decir, a quien le va bien es al Partido del Congreso, sin lugar a duda, como el principal partido de oposición, pero es a la oposición en su conjunto que trataron de formar una gran coalición, con menos éxito que en México, por cierto, pero mayor éxito electoral. Pero va a tener un tercer periodo. Va de 15 años en el poder. Va a estar 15 y se puede volver a reelegir porque... Yo creo que este es su último periodo, pero 15 años son... Y ha cambiado, ¿no? La faz de... Tenemos
Tendríamos que tener un programa entero sobre la India para ver cómo ha cambiado la India en estos años. Una gran apuesta económica, aunque precisamente le va bien a la oposición, precisamente por problemas económicos. Entonces, lo que trató de hacer Modi en esta elección es realzar más su discurso nacionalista. Sí. En contra de los musulmanes. En contra de los musulmanes. Y fue en ese sentido una elección bastante desagradable. Pero a la oposición le va bien porque no le ha ido tan bien a Modi en lo económico y hay acusaciones de capitalismo de cuates, algo que conocemos aquí en México. Bueno, es que sí, los capitalistas allá, hay unas familias, ¿no? Los Mittal, ¿no? En fin, la desigualdad allá es bestial. Es bestial. Y ha empeorado con Modi. A mí me parece que la elección de India, sobre todo antes de que no ganara por esa mayoría, yo leí muchas cosas sobre cómo explicarle que defiendan la democracia a los hindús. ¿Por qué iban a defender esa democracia? Y el contraste que tienen ellos es China. Entonces, en China no hay democracia, pero mira qué bien les ha ido económicamente. Sí. Y en X número de años, en 15 años, ha habido tantas personas fuera de la pobreza. En China. En China. Y por eso la parte económica de Modi es tan importante, porque a diferencia de este sexenio en López Obrador, él sí ofreció resultados importantes en materia económica. O sea, sí se movió el país a un ritmo de crecimiento del 6%, 7%. O sea, eso pero muy mal distribuido. Muy mal distribuido. Pero eso cambia en algún lugar. Tienes toda la razón, muy mal distribuido. Pero yo creo que, de nuevo, si vemos las elecciones como las ventanitas de qué está pasando en la democracia, es cierto que en contextos de tanta pobreza y desigualdad hay muchísimas menos razones por la cual defender la división de poderes o el sistema de frenos o el judicial o lo que sea. Lo que necesitan esos países es crecer y sacar a un montón de personas. Es muy interesante porque cuando nosotros estudiamos ciencia política se hablaba mucho de las instituciones que habían dejado los británicos, ¿no? Que eran instituciones sólidas o más o menos sólidas, porque eso explicaba la democracia, ¿no? En India, ¿no? Y ahorita no es tanto sobre democracia, sino sobre igualdad y crecimiento. Yo creo. Oye, vámonos a Francia, ¿no? Francia y Inglaterra. Sí, bueno, lo que pasó es que hubo elecciones para el Parlamento Europeo y le fue muy bien a la ultraderecha. De hecho, horror, ¿no? En Francia, en Alemania, en todos lados, o sea, el nuevo Parlamento Europeo está subiendo la ultraderecha. Y en un movimiento muy arriesgado, muy audaz, me parece, y a ver qué opinan ustedes, Macron dice, sí, pues vámonos a elecciones de la Asamblea, de las que es como el Congreso, digamos. Diluye el Parlamento. Diluye el Parlamento, y convoca. Pero acuérdense que en el Parlamento se elige al primer ministro, al gobierno. Sí. O sea, hay es este sistema semipresidencial que tienen los franceses. Y la van a hacer un mes antes de las Olimpiadas, la elección. Un poco diciendo, el 30 de ver, vamos a ver si es cierto que tienen este poder la ultraderecha, pero aquí internamente en Francia. ¡Wow! ¡Qué movida, eh! Claro, la apuesta tiene que ver con que las elecciones europeas, muy general, es un voto de protesta, con poco riesgo si eres francés, para un francés. Es decir, si te quieres quejar y quieres protestar, votas por un partido antisistémico para el Parlamento Europeo. Pero ya en lo tuyo. En lo tuyo, a la hora... te da miedo. Esa es la apuesta de Macron, ¿no? Que es muy distinto votar por el Parlamento Europeo que votar por el Parlamento. Pero fíjate que platicando con la querida Denise Merker, decía que a ver si no le pasa a Macron lo que le pasó a Cameron con el Brexit, ¿no? Exacto. Sí. Digo, yo sí entiendo la lógica de Macron y creo que sí le va a salir. ¿Sí? Sí, yo sí creo que le va a salir, aunque sí es de muy alto riesgo, en efecto. Además, también hay una apuesta de que si ganan y tienen un primer ministro, que va a ser un chavo de 28 años, los próximos, porque las elecciones presidenciales... Es al 27, ¿no? Él también le está apostando a que va a hacer un pésimo papel durante un buen rato. Entonces, para cuando lleguen las presidenciales, van a estar muy mal parados por mal gobierno. Si ganaran, es decir, él gana, o cree que él, Macron, tal vez Francia no, pero Macron gana. Si gana,
su partido y también si pierde su partido y se vuelve primer ministro. Ahora, Marine Le Pen puede ser la próxima primera ministra. No, es este chavo de... ¿cómo es que se llama? ya no es Marine Le Pen, No, ¿verdad? es un chavo de 28 años, exacto, carismático. Pero es el partido de Marine Le Pen. Es el partido es el de ultraderecha. Un rápido 30 segundos. Pues sí, otra vez más, ¿no? Poniéndose en entredicho los grandes valores de Occidente. Y ya no hablamos de Inglaterra. Que también fue una... Si quieren, lo retomamos la semana que entra un ratito el tema electoral. Inglaterra, Venezuela, me interesa mucho lo de Venezuela. Es que se acabó la democracia en Venezuela. Bueno, había democracia. En fin, hay todavía cosas que agregar, pero les agradezco mucho. Gracias, Ana. Gracias, Javier. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.